Su nombre indica una situación idílica, pero si miramos con atención podremos observar negacionismo y teorías conspirativas. A continuación te invitamos a conocer Paraíso Verde y a tratar de averiguar qué hacen cientos de alemanes y suizos en un rincón rural de Paraguay. En el sureste de Paraguay, cerca de la ciudad de Caazapá, a 230 kilómetros de Asunción, se creó un proyecto muy particular. Para algunos se trata de un refugio para antivacunas y negacionistas, mientras que para otros es un ambicioso plan urbanístico que defiende la libertad individual. Lo llamativo es que a uno de los rincones más pobres de Paraguay llegaron cientos de europeos en los últimos años. Alemania, Austria y Suiza son las principales nacionalidades de los inmigrantes, aunque también hay canadienses y estadounidenses. La cuestión es que en la zona existe un incipiente desarrollo. Unos 600 trabajadores van todos los días desde Caazapá hasta el Paraíso Verde. Ese es el nombre que se le dio al lugar, que es propiedad de la empresa Relhub Sociedad Anónima. El terreno ocupa unas 1.600 hectáreas. Viven alrededor de 150 personas, pero se preparan para ser 3.000, según informaron los propios habitantes. Ya de por sí resulta llamativa la escena. Alemanes que pasaron su vida en regiones frías, viviendo en el intenso calor húmedo paraguayo. Pero más extraña aún es la filosofía que los pobladores declaman. Según informan en su sitio web, iniciaron el proyecto para tener una vida mejor fuera de la Matrix. Además, atacan las tendencias socialistas y detallan en concreto la propagación global de implementaciones degenerativas como el 5G, las estelas químicas, el agua fluorada, las vacunas obligatorias y los mandatos de atención médica. Es decir, un licuado de teorías conspirativas sin sustento científico de distinta índole. Como explican ellos, en Europa tenían cada vez menos espacio para desarrollarse en libertad, por lo que buscaron una alternativa en Paraguay. Actualmente, los pobladores dicen que no son antivacunas, sino que confían en la libertad individual y predican que cada uno debe tomar su propia decisión. Sin embargo, Erwin Anno, uno de los fundadores del movimiento, retoma una de las viejas ideas negacionistas que no tienen ningún tipo de sustento. Und Autismus ist nachgewiesenermaßen eine Erscheinung von einer Impfung vor dem 3. Lebensjahr. Su discurso va más allá y hasta incluye una evidente islamofobia. Wir sehen den Koran als eine politische Herrschaftsideologie, die nicht kompatibel ist mit demokratischen und christlichen Werten. Pero además resulta incompatible con su propia experiencia. En el Paraíso Verde creen que Europa fue copada por extranjeros que los despojaron de su cultura. Sin embargo, ellos mismos se trasladaron a otro país, por lo que podrían ser acusados de invadir la cultura paraguaya. Este grupo de personas ha negado el impacto de la pandemia de COVID-19, que ha provocado millones de muertes en el mundo. Actualmente, aprovechan que en Paraguay no son obligatorias las vacunas. Igualmente, muchos de ellos no podrían haber ingresado al país en este contexto, ya que sí se piden 2 dosis para los extranjeros que quieran entrar. Resulta una incógnita la financiación de este proyecto. Muchos de los habitantes son mayores y vendieron sus propiedades en Alemania para instalarse en Paraguay. También son evidentes los vínculos con empresarios locales que han visitado la finca. Incluso estuvo de visita el expresidente Horacio Cartes. Por el momento no se sabe hasta dónde escalará este extraño plan migratorio. Pero de lo que estamos seguros es de que no es la primera vez que Paraguay acoge un contingente de alemanes nacionalistas que plantean que Europa está contaminada. A finales del siglo XIX se creó la colonia Nueva Germania, en el departamento de San Pedro. Sus fundadores fueron una pareja, Bernhard Foster y Elisabeth Nietzsche. Ella era la hermana del famoso filósofo Friedrich Nietzsche. La idea de la pureza racial, que fue distintiva del nazismo, había tenido sus antecedentes en este grupo de personas. Cruzaron el Atlántico y se instalaron en un rincón paraguayo de difícil acceso.
Foster había llegado a un acuerdo con el gobierno paraguayo de aquel entonces. Es que, luego de la cruenta guerra de la Triple Alianza, la población del país había quedado diezmada. Por eso es que las puertas para la inmigración estaban especialmente abiertas. La idea de los alemanes recién llegados era no mezclarse con los locales. Sin embargo, el sueño de Foster y Nietzsche fracasó, ya que llegaron menos contingentes de los que esperaban. Además, se acusó al propio fundador de querer hacer un negocio inmobiliario con la situación que existía. Al poco tiempo, Foster murió en Paraguay y se cree que se suicidó. Nietzsche regresó a Alemania y cuidó a su hermano, que estaba enfermo. A diferencia de Friedrich, Elisabeth era simpatizante del nacionalsocialismo. Tal es así que en 1935, cuando murió en Alemania, asistió a su funeral Adolf Hitler. Aunque el plan de Nueva Germania fracasó, hay vestigios en la actualidad. El lugar hoy existe con ese nombre, y allí viven unas 6.000 personas. Algunos de ellos conservan los rasgos alemanes, e incluso se sigue hablando el idioma en algunas familias y escuelas. Se trata de un curioso caso, en el que el alemán se mezcla con el castellano y también con el guaraní, la lengua indígena hablada en casi todo el país. Pero hubo otro intento de colonización utópico a fines del siglo XIX en Paraguay. En este caso, no fueron alemanes, sino australianos. En 1893 se fundó Nueva Australia, en el departamento de Caaguazú, a 130 kilómetros de Asunción. El periodista inglés William Lane fue el líder de este movimiento, que estaba guiado por ideas muy distintas a las que vimos. Querían fundar un paraíso socialista, con igualdad entre todos los trabajadores. De hecho, el impulso surgió a partir de una protesta sindical de esquiladores de ovejas en Queensland, en el noreste de Australia. La cuestión es que más de 200 australianos salieron en el primer contingente, y luego llegarían más. Partieron de Sydney, hicieron transbordo en Montevideo y llegaron a Asunción por el río Paraná. El último trayecto sería en tren hasta su tierra prometida. Si bien las ideas eran muy distintas, hubo un rasgo común con Nueva Germania. Tampoco quisieron mezclarse con los paraguayos. La idea era reproducir la propia etnia y promover el arribo de más australianos y británicos al lugar. Aquí tampoco las cosas funcionaron bien. Hubo problemas con el alcohol y de organización. Esto generó que la comunidad se dividiera en dos y que una de ellas sí quisiera mezclarse con los locales. Pocos años después, William Lane, el líder de esta colonización, regresó a Oceanía, luego del fracaso de la utopía socialista que quisieron fundar. A pesar de que no salió como se preveía, fue la única colonia australiana de ultramar en toda la historia. Si bien no pudo sostenerse en el tiempo, Nueva Australia por lo menos no tuvo ideas vinculadas al nazismo, como Nueva Germania. Ni tampoco eran negacionistas y antivacunas, como la actual colonia de El Paraíso Verde. ¿Cuál será el futuro de este lugar? Déjanos tu comentario más abajo. Y si llegaste hasta acá, te invitamos a que seas miembro de Un Mundo Inmenso. Con un aporte mensual nos ayudarás a que sigamos adelante con el canal. Además, tendrás acceso a contenidos exclusivos.